Continuaremos nuestro estudio acerca de la profecía de los 2300 días o años. En el tema anterior comenzamos a señalar que de acuerdo con lo que la Biblia enseña, el santuario que iba a ser purificado al terminar los 2300 días no era ningún templo, ningún santuario que Dios tuviera en la tierra, porque no había ningún santuario, ningún templo que Dios tuviera en la tierra, porque eso lo tuvo dentro de la nación israelita. Y ya hemos visto, y la Biblia lo enseña y también la historia lo enseña, que los santuarios o templos que tuvieron los israelitas fueron destruidos. Y actualmente en el pueblo de Israel no existe ningún santuario. De hecho, no solamente que no existan, sino que los rituales, las ceremonias, lo que se hacía en el santuario terrenal eh, digo el santuario terrenal para referirme al santuario que Moisés construyó, o lo que se hacía en los templos, ya el pueblo de Israel no hace esos mismos sacrificios, no hace o no tienen esas mismas prácticas. Y no hay ninguna organización religiosa, no hay ninguna iglesia en la tierra que tenga eh, un ritual semejante, que tenga enseñanzas o prácticas semejantes, porque ninguna iglesia en la tierra tiene un santuario donde se sigan las costumbres que en la Biblia se enseñan que se hacían. Pero no es esta la razón por la que se cree, y la iglesia adventista del séptimo día habla del santuario. No es esta la razón por la cual sabemos que existe un santuario celestial, sino que ahora vamos a dedicar algunos textos para señalar esto. Los textos que vamos a presentar ahora es hacer un análisis de algunos textos que están escritos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, comenzamos leyendo el primer texto. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. La idea de un sacerdote está avalada en la tierra porque en el santuario terrenal, en el santuario que Moisés levantó, el culto y todas las enseñanzas y prácticas que se tuvieron en el santuario y en los templos tenían la presencia del sacerdote. El sacerdote surge allí. En el pueblo de Israel el sacerdote tenía o comenzó el sacerdocio con Aarón, y de la descendencia de Aarón vinieron los demás sacerdotes. En el santuario también actuaban, trabajaban, servían los levitas. Era toda la tribu de Leví ocupada en el santuario y en el servicio del templo también, porque era el mismo servicio lo que tenía un edificio más grande. Y esa tribu de Leví fue separada por Dios. La historia está escrita en la Biblia
cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y Moisés rompió las tablas de piedra. Dios lo volvió a escribir los mandamientos. Moisés volvió. Ahí comienza eh, el santuario. Ahí comienza la orden para la construcción del santuario y toda la historia del santuario y tenía los sacerdotes. Pero en Hebreos se habla de un sacerdote que no es Aarón. En el mismo libro de Hebreos, antes del capítulo 8, se habla de Cristo como un sacerdote que está prefigurado en la Biblia con Melquisedec. Melquisedec fue el sacerdote de Dios a quien Abraham le dio los diezmos cuando fue victorioso sobre los reyes que vinieron e invadieron a Sodoma, donde estaba su sobrino Lot. Melquisedec, y este no es el tema que estamos tratando, por eso solo lo mencionamos así, Melquisedec es una figura que representaba a Cristo, que no descendía de Aarón, pero que era el sacerdote del Dios Altísimo y que estaba prefigurado en la Biblia por Melquisedec. Vuelvo a leer el texto bíblico. Está en Romanos, capítulo 8. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y Jesús en el cielo va a oficiar, porque es lo que la Biblia está enseñando aquí. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, que fue el Hijo de Dios que vino a la tierra como el Mesías para salvar a la humanidad, se hizo un ser humano por su propio sacrificio, siendo el Hijo de Dios, se enfrenta a Satanás, se enfrenta al pecado, sale victorioso, muere por salvar al pecador, pagando la culpa del pecador, no porque él haya pecado, lo entierran, resucitan y va al cielo. Jesús va al cielo como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, si Jesús va al cielo como nuestro sumo sacerdote y se sienta, hace un oficio que se señala aquí, está diciendo que hay un santuario en el cielo. Hay un texto que voy a mencionarles ahora, usted lo puede buscar en la Biblia si lo desea, está en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde dice que si tenemos necesidad, que vayamos al trono de la gracia buscando socorro, buscando ayuda y Dios nos va a atender. O sea, es la misma idea de Jesús como el sacerdote que actúa en el santuario celestial. Y Dios nos dice no solamente que Jesús se sentó allí, sino que nosotros que necesitamos la administración de Jesús, vayamos confiadamente a Él. Eso es lo que está escrito en Hebreos capítulo 4. Ahora vamos eh, a leer otros textos. De paso, podríamos leer el capítulo 8 entero y el capítulo 9 entero y nos está hablando del santuario celestial. Yo solamente estoy presentando aquí, como dije al principio, unos textos para que nos demos cuenta que la realidad del santuario celestial o la certeza o la declaración de que el santuario celestial es una realidad y existe. Y hay una obra que en él se hace, porque Jesús fue allí como nuestro sumo sacerdote.
señala que hay una obra que se hace allí. Voy a leer, dije un texto, voy a leer dos textos que nos sirven para dar mayor apoyo a lo que estamos señalando en este tema. Versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús por cuanto es mediador de un pacto mejor basado sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera preocupado en un segundo pacto. Aquí vemos otra vez el pacto como Dios lo hizo con el pueblo de Israel. La Biblia señala que había defectos en ese pacto. Hemos hablado de los pactos en otros temas y cuando estemos hablando del santuario vamos a profundizar más en esto. Pero lo que estamos señalando es que Jesús en el cielo está actuando como sacerdote, está actuando como nuestro sumo sacerdote que hace un pacto con nosotros y ese pacto es el pacto de Dios con su pueblo. Por lo tanto, está el santuario eh, celestial. Hay en el capítulo 9 varios textos que se pueden señalar. Vuelvo a decir aquí que escogí algunos textos, ya tenía otros escogidos que no voy a presentarlos para no hacer demasiado largo este tema, pero sí vamos a presentar algunos más. Versículo 12, Hebreos 9, capítulo 11, dice, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos, el santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y, y no es hecho de mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Versículo 12 dice, Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Así que aquí Cristo está en un santuario, que es en el cielo, entró por su propio sacrificio y allí está ministrando en favor de los hijos de Dios. Luego el santuario celestial también, por la obra de Jesús, se va a purificar o se iba a comenzar a purificar en el año 1844. Dice el versículo 15, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La obra que Jesús hizo cuando vino en la tierra, al dar su vida a morir en la cruz en favor del pecador, Dios tendría en la tierra en todos los tiempos seguidores y por los méritos de Cristo que muere en la cruz como sacrificio, todo esto lo vamos a estudiar cuando estemos analizando el santuario, pero lo estamos mirando aquí. Cristo muere en la cruz como el cordero
que da su vida para salvar al mundo. Pero además es el sacerdote, que es el que ministra, que oficia, y cuando Cristo termina su obra en la tierra, cuando Él muere y va al cielo, continúa de acuerdo con el plan de la redención, haciendo una obra en el santuario celestial. Hay personas que dicen, inclusive no solo dicen, sino que acusan a la iglesia adventista de inventar un santuario celestial porque enseña que la obra de Cristo en la cruz para salvar al ser humano no fue completa. Si la obra de Cristo en la cruz hubiera sido completa, Cristo no tenía nada que hacer en el cielo, porque ya todo estaba hecho. Y eso significaría que ya todo el mundo iba a ser salvo. Pero la misma Biblia, y eso lo estudiamos en un tema anterior, señala que Cristo muere y cuando Cristo está muriendo en la cruz, el ladrón lo acepta como Salvador y se entrega a él y Jesús le dice, vas a estar conmigo en el santuario. Pablo de Tarso, otro que mencionamos, era perseguidor de la iglesia y ahora se entrega a Dios. O sea, que después que Cristo murió en la cruz, millones de personas a lo largo de la historia en este mundo han aceptado a Jesús y su muerte vicaria en nuestro favor para nuestra vida. Yo que estoy hablándoles a ustedes, también estoy vivo actualmente, significa que yo no estaba presente cuando Jesús murió en la cruz, sino después. Sin embargo, yo también creo y acepto que Jesús murió por mí. Pero el mismo Jesús lo dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para buscar ayuda. Jesús tiene una obra que hacer en el santuario celestial, no porque no haya sido completa la redención del ser humano en la cruz. Es más, voy a decir algo aquí ahora que no he dicho anteriormente y sé que lo voy a repetir en algún otro momento. De acuerdo con el plan de la redención, Jesús iba a venir, o el Hijo de Dios iba a venir a la tierra en una ocasión a hacerse un hombre para morir en lugar del hombre y dar vida al hombre. Cuando llegó el momento, el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, Jesús vino y nació. Jesús vino y enfrentó a Satanás, enfrentó al pecado y fue victorioso y murió en la cruz. Jesús resucitó y volvió al cielo. Pero todavía el plan de la redención no se ha terminado porque todavía todos los seres humanos que hemos de ser salvos al final de la historia del pecado y de la redención, todavía todos los que hemos de ser salvos, todavía no están porque algunos ni siquiera hayan nacido. Cuando Cristo venga a la tierra a buscar a sus hijos seguidores, entonces es cuando se va a cumplir el fruto de la redención que Cristo está haciendo, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, dice la Biblia, y eso lo hemos estudiado, está en 1 Corintios capítulo 15, que los que están muertos y son hijos de Dios, que hemos de ser salvos por la gracia de Dios, los que están muertos hemos de ser resucitados. Dejaremos de ser corruptibles, dejaremos de ser viejos, seremos incorruptibles, o sea, jóvenes eternos. Los que estén vivos en ese momento de la manera de Jesús también serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Dios para siempre. Por lo tanto, hay una obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial, y ese es el santuario y la obra que está escrita que iba a suceder en el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Voy a leer, eh, voy a leer un texto más.
tengo otros para leer, pero solamente voy a leer un texto más. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, sino por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Aquí está el último texto que estoy compartiendo, que dice que habla del santuario celestial y que Cristo está haciendo una obra en nuestro favor. De esta manera nosotros estamos mirando que el santuario celestial no es una invención de la iglesia adventista del séptimo día. El santuario celestial es una enseñanza bíblica y todo el estudio, toda la enseñanza que en la Biblia se presenta con respecto al santuario, se señala que el origen del santuario es el cielo. Es lo que Dios en el cielo hace para la salvación del ser humano. Pudiéramos decir muchas cosas más aquí, pero lo iremos presentando poco a poco en este tema que estamos estudiando ahora, este mismo tema de la profecía, y cuando estemos estudiando del santuario celestial. Te pido, comparte este tema con otras personas, porque lo necesitamos. Y también, para ti que me escuchas y para mí que estoy hablando, confiadamente vayamos donde Dios está intercediendo por nosotros, donde Dios está obrando a nuestro favor para que nosotros podamos ser salvos. Pidámosle a Dios sabiduría, comprensión y fidelidad. Comparte el tema una vez más, te pido, y nos vemos en nuestra próxima grabación.